Muchas gracias, compañeros. Muy buenos días. El saludo al país federal. Saben ustedes que es una constante en las últimas horas la determinación de decisiones de retroceder en las fases de prevención, de control del coronavirus. No hay una igualdad en los criterios, depende de los distritos, con un criterio similar respecto de aislar no toda una provincia, sino ciudades específicas, barrios o zonas en las cuales ha habido casos de transmisión comunitaria de coronavirus. Esto era previsible, se advertía como una alternativa, ya no se va a volver seguramente aquella cuarentena estricta de las primeras 2 semanas que vivió la República Argentina y que después se fue de a poco flexibilizando según los distritos y de acuerdo con las posibilidades que daba de mejorar las condiciones del sistema sanitario. En la provincia de Córdoba también ha habido lugares donde se ha regresado a fase 1 y me quiero detener en este espacio en la opinión que tenían los cordobeses. La consultora Delfos había realizado una encuesta, no con el diario del lunes, sin que esta decisión concreta de volver a la fase 1 se implementase en la provincia de Córdoba. Vamos a ver el resultado de esta encuesta realizada días pasados, en donde se preguntó si la flexibilización de actividades llegara a generar rebrotes de coronavirus. Usted diría que el responsable es, y la respuesta, el 51% de la gente, el 24% la propia dinámica de la pandemia, el 13% los sectores que presionan para levantar la cuarentena y el 10% las autoridades. Como ustedes advierten, hay en las respuestas dadas, insisto, antes de que se produjera efectivamente esta acción, una especie de poder anticipatorio de el estado de opinión pública respecto de si nos pasa que tenemos que volver. ¿De culpa de quiénes? Bueno, la mayoría de la gente. La gente somos nosotros, que no cumplimos con las recomendaciones que nos dan los gobernantes. Es la primera vez en la cual los gobernantes no salen como enteramente responsables de esta situación. Después hay algo que es cierto también. La propia dinámica de la pandemia hace que, por más que se tomen todos los recaudos, por más que la gente haya hecho una estricta continuidad de las recomendaciones hechas por los sanitaristas, lo mismo estamos expuestos al coronavirus. Pero una semana atrás, la misma consultora preguntaba respecto del nivel de acuerdo de hacer una flexibilización progresiva de las actividades en Córdoba capital, algo que se ha discutido en muchos lugares donde está el problema y hay mucha densidad demográfica. En ese momento el 78% está de acuerdo con la flexibilización de las actividades, un 16% está en desacuerdo con esa decisión y un 6% no sabe y no contesta. En esa misma consulta, Delfos preguntó el nivel de acuerdo ante una posible vuelta atrás por un rebrote causado a raíz de la flexibilización de actividades. Es decir, preguntaba sobre la flexibilización la semana pasada y preguntaba también qué pasaría si esa flexibilización genera un rebrote de casos. Bueno, algo que está parcialmente ocurriendo. ¿Estaría de acuerdo con esa decisión? La respuesta en la segunda medición de mayo era que el 56% sí, volver a un escenario de mayor prevención, y el 36% no. Esto en la segunda medición de mayo. Miren lo que pasó en la medición realizada la semana anterior, en junio. En ese momento el 68% estaría de acuerdo ante la vuelta atrás
por un rebrote causado a raíz de la flexibilización. Es decir, que casi el 70% está de acuerdo con la vuelta atrás. Insisto, esto no es hecho después que se tomó la decisión, sino con sentido anticipatorio. No es una encuesta hecha con los hechos consumados, sino estado de opinión antes de que los hechos se consumen. Y solo el 22% no está de acuerdo con la decisión de volver a una fase anterior si aparece a raíz de la flexibilización un rebrote de casos de la enfermedad. Obviamente aquí no hay recetas aprobadas, en algunos lugares del mundo hicieron una cosa, en otros otra, y en ambos lados la conclusión fue que los resultados no fueron los esperados. Ojalá que tengamos la dinámica. Primero, evidentemente hay en estado mayoritario una conciencia que si aparecen los casos tenemos que resguardarnos y que eso sea un denominador común para no tener que todo el tiempo estar discutiendo con lo que nos recomiendan los sanitaristas. Así son las cosas.